Nuevamente, muchas gracias a todos por su presencia. Nos acompaña el doctor Jesús María Salinas Ibáñez desde España. Él trabaja en la Universidad de las Islas Baleares, en la Facultad de Educación, Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación, catedrático desde 2007. Se dedica a tiempo completo, enseñanza con ayuda de computadora. Participa con la UNESCO en la organización y planificación de la educación superior en medios audiovisuales. Entre sus funciones desempeñadas ha sido profesor de tecnología educativa en estudios de pedagogía, director del máster interuniversitario en tecnología educativa, e-learning y gestión del conocimiento, Universidad de Islas Baleares, en la Universidad Rovira, Lleida y Murcia, coordinador del doctorado interuniversitario de tecnología educativa, e-learning y gestión del conocimiento, director de la maestría en educación en entornos virtuales en la Universidad Nacional de Patagonia Austral, Argentina. Bien, pues le cedemos el micrófono al doctor. Bienvenidos. Muchas gracias, Noel. Muchas gracias por la invitación. Bien, voy a hacer mi visión, ¿no? desde estos puestos que ha comentado el presentador, es decir, que mi visión de la investigación en educación siempre es desde los estudios que hacemos alrededor del uso de tecnologías en la enseñanza. Quiero aportar desde aquí, desde esta visión de este tipo que es parcial, pero que en este momento puede ser relevante, la aportación a este congreso, que creo que es un congreso de alto nivel, y por lo tanto voy a esforzarme en darles esta visión un poco de qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado y cuál veo yo que puede, por dónde puede o por dónde podemos actuar para hacer un futuro mejor, ¿no? Que al final de eso se trata. Voy a ver si les puedo compartir la pantalla un momento y algo ha pasado aquí. Estamos viendo retos de la investigación educativa, la página 323. Sí, pues no debe ser eso, porque lo que quiero es compartir. Es que tú no tienes el número. Sí, aquí falta uno, no, es que les mandé uno todavía después. Ahora sí, es él y esa mezcla. Bueno. Sí, ella mezcla. Alma Domínguez, nada más, es doctora Alma Domínguez. Bien. Teníamos el encargo de hablar de la investigación ante los desafíos de los escenarios de aprendizaje. Estoy escuchando una voz por ahí de... Alguien tiene el micro abierto que me retorna. Bien, gracias. Decía que el tema que me encargaron y que es realmente apasionante sería de la investigación ante los desafíos de los escenarios de aprendizaje en el contexto de la COVID o del COVID-19 y del retorno a una nueva normalidad. Que la idea sería ver qué visiones de futuro podemos encontrar a partir de lo que ha ocurrido y de cómo estaba el tema de investigación de escenarios de aprendizaje, digamos, antes, porque no empezó con la COVID, y cómo lo vemos a partir de ahora, ¿no? Y lo primero que podemos decir es que la investigación, desde esta perspectiva que les decía antes, de manejo de escenarios de aprendizaje,
de utilización de las tecnologías, todo tipo de tecnologías para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en distintas circunstancias, puede ser distintos niveles o distintas circunstancias, ya sea a distancia, ya sea semipresencial o blended learning o cualquiera de las modalidades. Decía que lo que veíamos antes de la ruptura de principios del año 2020 es que la investigación en este campo tenía un ritmo acelerado. Aparecían nuevas tecnologías, había avances en distintos tipos de tecnología, en el manejo de la videoconferencia, temas de realidad aumentada, de realidad virtual, en distintos campos, learning analytics, etc. Y casi siempre, pero cada vez más, con un ritmo acelerado. Es decir, aparecen nuevos elementos de inquietud y, por lo tanto, de investigación, ¿no? Tenemos, por lo tanto, un gran abanico de elementos de interés. También es una investigación influenciada por las modas y esto, bueno, aparecen nuevos elementos, efectivamente, pero a veces esto nos lleva a investigar más por tema de modas que por tema de intereses importantes o de la importancia que pueden tener esos elementos para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que ha ocurrido en mi campo, y supongo que en otros campos de la investigación educativa, que estas modas o olas de investigación muchas veces dejan temas sin terminar de consolidar y sin terminar de verlos, qué es lo que tienen de fundamento y cuáles pueden ser las posibilidades que puedan tener para los procesos de enseñanza-aprendizaje, y se queda un poco en el aire, ¿no? Es una investigación con ciertos sesgos en relación al valor y al rigor. Muchas veces la investigación que se hace por todos estos elementos, de que hay muchos elementos de interés, es muy rápida, muchas veces tiene estos sesgos o hay que atender a estos sesgos del valor de la investigación y del rigor con que se investiga, ¿no? Muchas veces peca de estos elementos, ¿no? Existe una ausencia de una agenda de investigación. Quizá la agenda de investigación, sobre todo en el manejo de las tecnologías, la marcan o bien las grandes empresas o bien instituciones que a veces no están preocupadas por la educación como servicio público, la diferenciación, la inclusión, elementos importantes de la democratización o de utilizar un servicio que tiene que tender a ser universal, democrático, igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros probablemente no hemos sido capaces de marcar una verdadera agenda de investigación, sino que esa dispersión de elementos de interés ha llevado a no tener una agenda importante de cuáles son los elementos importantes a investigar en este terreno, ¿no? Es una investigación muchas veces poco conectada con la práctica y una cosa importante, que eso sí es antes de la COVID, durante y después, es que la tecnología está presente en el cambio de modelo y, por lo tanto, en todos los procesos educativos, ¿no? Es decir, que desde la revolución industrial a la era de la experiencia, estamos en este momento en un proceso de investigación que está observando lo que se llama la transformación digital. La transformación digital en todos los aspectos vamos a decir, de la sociedad, en todos los aspectos de la vida y, en nuestro caso, en todos los aspectos de la educación. Y eso ha marcado y va a marcar de forma importante el tema de cómo vemos la investigación en este campo.
Es decir, que la preocupación por esta transformación digital no es de ahora. Ahora hemos visto que algunas cosas de la transformación digital son importantes, han sobrevenido, ¿no? Y nos han aparecido como elementos importantes con la aparición de la COVID. Pero ya antes esta transformación digital era uno de los elementos clave de la investigación en este terreno, de la investigación educativa vista desde, como les he dicho, desde la aplicación de las tecnologías digitales a todos los procesos de enseñanza-aprendizaje o a los procesos formativos. Con la llegada o con la sacudida que tuvimos con el tema del confinamiento, etc., realmente no sé si surgen nuevas preguntas. Probablemente toman o cambian el equilibrio de las preguntas, o algunas toman más importancia que otras, ¿no? Más que aparecer nuevas, pero sí que aparecen con mucha importancia algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo afecta la enseñanza online a los procesos de aprendizaje? Y esto es una de las primeras preocupaciones que nos surgió. Es decir, tuvimos que ir bruscamente a la enseñanza online, procesos que vamos a decir, nunca lo habían estado en ese ámbito, y por lo tanto, esto cómo ha afectado, ¿no?, a los procesos de aprendizaje. O qué dificultades aparecen en el aprendizaje mediante la formación online. Posiblemente en los procesos mismos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? O qué competencia digital docente es necesaria para esta situación, o cómo muchos aspectos relacionados con esta competencia digital docente. Es decir, hasta dónde estaban formados los docentes para saber manejarse con estas tecnologías, cuáles han sido los aspectos más importantes en los déficits que hemos encontrado en los docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, desde investigaciones o desde preguntas sobre qué ha ocurrido a nivel general, a nivel mundial, con toda la formación diversa que tienen los docentes, hasta aspectos mucho más concretos de cómo han ido resolviendo la situación en determinadas situaciones concretas, ¿no? En cualquier caso, es una pregunta, ya existía, hay mucha investigación sobre el tema de cómo desarrollar esta competencia digital docente, cuál puede ser, cómo debe trabajar y cómo debe ir preparándola para el futuro los docentes. Es decir, no es que uno llegue a ser competente y ya está, sino que es un proceso de aprendizaje permanente. Este tema, junto con las otras preguntas, obviamente ya existían, pero ahora toma mayor relevancia, ¿no? ¿Qué competencias discentes necesitamos? ¿Qué competencias digitales necesitamos para los alumnos? También es otra pregunta pertinente. Toma mucha importancia en el proceso de confinamiento por la COVID, pero ya existía, era un problema, digamos, que distintas organizaciones, UNESCO, etcétera, estaban muy preocupados por el tema de la competencia digital de todos los ciudadanos, y están presentes, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en muchos de los informes importantes que están haciendo las distintas organizaciones, ¿no? ¿Qué consecuencias emocionales ha tenido este cambio brusco a trabajar en el formato online? Esta quizás sea una pregunta que sí que ha cambiado muchísimo de antes, que probablemente no la trabajábamos tanto, los aspectos emocionales de manejo de las tecnologías, y que ahora es importante reflexionar sobre ellas, ¿no? O qué variables relacionadas con las TIC derivan en exclusión y aumentan la brecha digital, digamos, al margen de las socioeconómicas, etcétera, etcétera. O preguntas, por ejemplo, qué prácticas con las TIC facilitan la inclusión, o otras preguntas que puede ser importante dentro
del marco de la investigación. En cualquier caso, la mayoría de estas preguntas ya se estaban haciendo en el mundo académico que se preocupa por las posibilidades de las tecnologías, y muchas de ellas lo que ha ocurrido es que de repente se han vuelto fundamentales, ¿no? O han tomado una mayor importancia. En cualquier caso, como decía antes, más que nuevas preguntas, pues puede ser más un cambio de equilibrio o una toma de importancia, de mayor importancia de algunas de las preguntas, ¿no? Claro, la llegada de la COVID ahora mismo da la sensación, dependiendo un poco, esta sensación probablemente será diversa en función de dónde se sitúe uno, pero en general da la sensación de prueba superada. Es decir, el sistema más o menos ha resistido, es decir, no ha habido una hecatombe. Los docentes han resistido también, aun siendo conscientes de que se ha llevado a cabo pues, muy urgente y de una forma sobrevenida. Parece que sería digamos, como que hemos superado esa prueba del confinamiento y el cambio brusco al formato online, ¿no? Y también hay cierta percepción optimista en la adopción y adaptación de las TIC. Probablemente puede ser una falsa percepción optimista, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido un cambio a una enorme escala, a escala mundial, de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje presenciales al mismo tiempo, en muy poco tiempo, a un formato online. Y bueno, no ha sido... A ver, no es que haya sido un gran éxito, pero tampoco ha sido una hecatombe, ¿no? Entonces, bueno, hay esa cierta sensación optimista. Y en la escala de tiempo, porque ha sido muy rápido, en muy pocos meses muchos sistemas educativos cambiaron radicalmente lo que estaban haciendo y que ha sido una disrupción total, ¿no? Y, claro, obviamente era una aceptación disruptiva porque era la única opción que teníamos, porque si estábamos confinados en casa, o cambiábamos los formatos y las modalidades de trabajo a este sistema, o nos quedábamos sin nada, ¿no? Entonces, esto yo creo que da esa cierta sensación optimista, ¿no? Y también este ámbito o este cambio ha afectado a todos los ámbitos de la educación, a la gestión, a los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero muchas de las soluciones eran de tipo de gestión educativa, muchas veces era de política educativa, es decir, que había problemas que solucionar de ámbito en la política, pero también había elementos a trabajar profundamente en los procesos de la práctica diaria, es decir, que era a todos los niveles y en todos los ámbitos. Si lo miramos, por ejemplo, en el nivel universitario, claro, afectó a la docencia, pero afectó pues, a la investigación, afectó a la transferencia, a la extensión, etc. Es decir, que afectó a toda la comunidad educativa en la universidad, afectó a toda la comunidad universitaria, incluidos a los investigadores, y a la capacidad de gestión y liderazgo de las instituciones. Se vio digamos, la diferencia de esa capacidad, que luego hablaremos de ella un poco, para enfrentarse a esta situación, ¿no? Visto así, yo creo que podemos pensar en tres etapas, porque diferencian un poco uno, qué es lo que ha ocurrido, y dos, cómo podemos analizarlo y cómo lo hemos analizado, cómo hemos investigado y cómo podemos seguir analizando el tema. Uno es la etapa de emergencia, que podemos situarla entre marzo y septiembre en el hemisferio norte, porque aparece, o agosto-septiembre, ¿no? Que es cuando hay un cambio de curso y no se sabía si solo iba a afectar al curso 19-20 o también, perdón, creo que he puesto el número mal, sería marzo-septiembre del 2020, ¿no? Del 22-02.
En el hemisferio sur más sería el curso 2020, ¿no? Tuvieron como un poco más de margen para pensar qué se podía hacer en el siguiente curso. Una etapa, vamos a llamar, de incertidumbre, que en el norte sería el curso 2020-2021, ¿no? Que al principio no sabíamos si podríamos volver a la situación inicial, luego se vio que había que continuar en general en un sistema al menos no completamente de vuelta a las aulas presenciales. En el sur sería más o menos el 2021 y luego desde hace unos meses yo creo que estamos en una etapa de reflexión, es decir, ¿cuál va a ser el modelo de futuro? ¿Vamos a volver a lo que hacíamos anteriormente? Si volvemos a las aulas presencialmente, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes? ¿O cómo pensamos que va a ser en el futuro el modelo de educación? Por ejemplo, hay aquí preguntas muy importantes para hacerse dentro de este modelo, ¿no? En la primaria, por ejemplo, el papel que han tenido en la enseñanza primaria, sobre todo, y la enseñanza y en la educación infantil, el papel importante que han tenido las familias para incorporar a los niños a los procesos de enseñanza-aprendizaje, etc. ¿Esto va a seguir? ¿Lo vamos a potenciar? ¿O ahora volvemos y ya los padres dejan de estar dentro de la dinámica de la enseñanza? Este tipo de cosas se plantean ahora como modelo de futuro, visto lo que ha ocurrido en esta etapa sobrevenida, que puede venir una nueva y por lo tanto tendríamos que pensar y aprender para resolver esas nuevas situaciones, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues yo creo que han cambiado cosas en los distintos niveles de la agenda de investigación, ¿no? En las temáticas de investigación, los centros de interés o el manejo de los centros de interés en la investigación educativa y en el cómo investigar, sobre todo en el tema de la ciencia abierta, ¿no? O la importancia que ha ido tomando. Si les parece, vamos a ir punto a punto, hablando de los niveles de la agenda de investigación. Obviamente, cuando hablamos de cualquiera de estos temas o de cualquiera de estas problemáticas, es importante diferenciar en qué nivel nos estamos situando, porque ha habido problemas, soluciones y hay elementos de reflexión, de investigación, de atención a distinto nivel. Puede haber a nivel de macro, ¿no? De las políticas, ¿no? Introducción e implementación, es decir, cómo se ha hecho esto del cambio a la transformación digital sobrevenida que nos ha venido, qué modelos se han utilizado, cómo se ha manejado el tema de la brecha, de la inclusión digital, que es uno de los aspectos clave en las desigualdades que se han creado en el acceso a la formación. Es decir, que estaría un poco atender a la granularidad del reto. Es decir, no es lo mismo el reto de política, ¿no?, que el reto de implementación, de apoyo a los docentes, de cómo las distintas agencias y niveles del sistema educativo han atendido, ¿no?, al apoyo a los docentes, a los alumnos, cómo han sabido o no proporcionar los recursos multimedia para resolver los problemas, la infraestructura, ¿no?, o el de la práctica y experiencia diaria. Es decir, realmente los docentes eran capaces de desplegar sus estrategias didácticas habituales que lo hacían en el aula presencial, son capaces ahora de hacerlo en el formato virtual. ¿Cómo han sabido o no transformar esas estrategias? ¿Han sabido cambiar el rol de docentes que suelen desarrollar en el aula, o cómo ha implicado ese cambio de rol, o el rol de los alumnos? Es decir, que hay un tema que va a nivel macro, ¿no?, tema de conocimiento, sociedad, perspectiva de las TIC, ¿no?,
puede ser, por ejemplo, aspectos de la crítica del impacto de las políticas y la financiación, que se va a ver cómo ha influido, ¿no? El impacto del e-learning en estructuras y roles organizacionales, etcétera, etcétera. Y otro, pues la experiencia de aprendizaje, ¿no? El diseño de los recursos digitales, la gestión concreta en el aula de la gestión de los recursos educativos, la colaboración, etcétera, etcétera. O en el intermedio, por ejemplo, temas de alfabetización para el siglo XXI. Esto creo que cuando hablamos de investigación conviene situarse en el nivel adecuado, porque si no a veces nos cruzamos y entonces hablamos de políticas cuando estamos hablando de lo que ocurre en el aula y al revés. Cuando estamos en situaciones concretas de aula no podemos verlo como desde las políticas educativas, que es otro nivel distinto. Yo creo que el manejar adecuadamente los niveles de la agenda es importante en el ámbito de la investigación, y aquí, por ejemplo, habría preguntas que hacernos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué parte de la agenda es pública y qué parte de la agenda es privada, de la investigación? No solo de la investigación, sino de la agenda de transformación, pero es decir, digamos, ¿todo es público o todo es privado? Porque hemos visto acciones, como les decía, que me parece que han ido en una línea de como ultra o neoliberal en la solución de estos problemas, que puede ser que vaya en detrimento de la educación como servicio público universal, igualitario, etc. Inclusivo. ¿Quién conduce realmente la agenda? También es importante. Lo que está claro es que los investigadores no. Ya decía al principio que no había una agenda concreta de investigación y cuáles eran los temas importantes. Y eso se ha notado. Es decir, quizá al nivel macro sí que se ve quién conduce qué agencias internacionales, UNESCO, la OCDE, etcétera, conducen un poco la agenda, pero no aparecen, digamos, un cuerpo de investigadores que vayan marcando una agenda importante, que marque las políticas y que marque sobre todo el cambio en las prácticas diarias, ¿no? Y lo importante va a ser de qué nivel estamos hablando. Es decir, que no todo puede ser privado. Es decir, cuando todo es privado, como dice el cartel de la campaña francesa, ¿no? Cuando todo se convierte en privado, somos privados de todo. Entonces, que no nos priven de todo, por lo tanto, hay que pensar sobre todo en la educación como un servicio público. Y eso yo creo que no ha quedado suficientemente consolidado. En el nivel de las temáticas hay distintas temáticas que también ya existían, eran un elemento de interés, pero que algunas de ellas han tomado cierta relevancia. Por ejemplo, la personalización del aprendizaje, los nuevos roles de docentes, las nuevas formas de evaluación, la transformación digital y el tema de la inclusión digital. En el tema de la personalización del aprendizaje, obviamente, transformar todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, transformarlos a formato online, quiere decir que no podemos trabajar con modalidades de talla única para todos los alumnos y por lo tanto hay que pensar que hay que diseñar itinerarios flexibles de aprendizaje. Obviamente no podemos atender a la individualización, no podemos atender a cada uno de los individuos de acuerdo a sus características, pero sí que hay que ir hacia diversificación de las soluciones, de las propuestas en función de las características de los alumnos. Las tecnologías nos permiten este tipo de diseños, itinerarios mucho más flexibles y por lo tanto ese es uno de los elementos importantes que se ha visto que conviene trabajar y que ya existía, como he dicho, investigación en esta línea, pero que ahora toma para mí una real importancia
la posibilidad de trabajar con estos itinerarios, ¿no? Luego, otro aspecto importante dentro de esta personalización sería cambiar de la transmisión de una educación, una enseñanza predominantemente transmisiva a una enseñanza más de construcción colaborativa del conocimiento, dentro de las teorías constructivistas, pero de forma que se trabaje en grupo y que sobre todo los estudiantes, los alumnos participen en la construcción y participen en el diseño de los procesos mismos de enseñanza, ¿no? Eso es otro elemento que las tecnologías lo permiten o nos ayudan a poder aplicarlo, y que es otro aspecto importante dentro de esta temática de personalización. Y la otra es atender a la agencia académica, o a la agencia, ¿no? Que sería la capacidad de actuar intencionalmente de los estudiantes y por lo tanto de lograr propósitos o metas guiados por su propia razón y su propio pensamiento y su propia voluntad, ¿no? El aprendizaje autorregulado y atender a la autonomía de los alumnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, sería lo que he dicho al principio, cambiar de la talla única para todos a tallas diversas en función de algunas características que presentan los alumnos. Y que en esto las tecnologías pues, nos ayudan a estos procesos orientados a la formación académica, profesional, personal, cívica y social de la persona, y que requieren distintas competencias para fortalecer sobre todo la autonomía de estos alumnos o de estas personas en los procesos de aprendizaje. En relación con los nuevos roles docentes, obviamente, un tema importante que ha surgido en el tiempo de pandemia y que ha sido analizado con insistencia, pero que va a quedar como un elemento importante de investigación, es la flexibilidad del profesorado para adaptarse a nuevas situaciones y sobre todo el nivel de competencia digital docente. Las organizaciones que hemos dicho antes, la Unión Europea, la UNESCO, la OCDE y otras muchas organizaciones están preocupadas por identificar claramente los elementos que conforman la competencia digital docente para que un docente sea capaz de resolver todas las problemáticas que se le presentan cuando tiene que manejarse con tecnologías en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hay otros aspectos dentro de estos nuevos roles, ¿no? Estaría el codiseño, es decir, el diseñar, el pensar al docente como diseñador del aprendizaje y el trabajar en equipo, el diseñar en conjunto, el intercambiar diseños y el incorporar a los alumnos en estos procesos, ¿no? Y luego un aspecto que llamamos fragilidad pedagógica, que es otro tema importante de investigación, que está un poco, no tanto en el ámbito emocional, pero que influye mucho, ¿no? Que sería, digamos, cuando el docente se siente, digamos, sobrepasado, ¿eh? Es decir, cuando no se produce esa innovación, esa transformación, porque el docente se siente abrumado o sobrepasado, ¿no? Y reemplazar o gestionar bien esta fragilidad y reemplazarla por la resiliencia, ¿no? La institución pues, va a tener un mayor nivel de innovación. Esta fragilidad procede pues, muchas veces de la presión del departamento, de la presión de los propios colegas, del equipo docente o de la propia institución o de la carga de trabajo que tiene el docente. Es decir, hay muchos elementos que afectan vamos a decir, a la salud mental y emocional del docente para enfrentarse adecuadamente a esta transformación. Esto que era un tema, digamos, vamos a decir, un poco marginal en la investigación antes de la COVID, ahora ha tomado muchísima importancia porque los docentes, como otros ámbitos de la actividad económica y social, pues se han visto muy sobrepasados, ¿eh?
aquí en España diríamos se han quemado. No sé si en México lo decís así. Así que, el esfuerzo y muchas veces sin ver la satisfacción de la solución llega a decepcionar y a dejar un poco eso, quemados. Bueno, pues esto sería otro ámbito dentro de estos nuevos roles docentes que son una de las vías de investigación, creo que muy importantes. Otro aspecto es la evaluación, una nueva evaluación. Una nueva evaluación porque necesitamos un cambio en la idea de evaluar. Nos machacan mucho con estandarizar los resultados de aprendizaje, que se puedan comparar los resultados de aprendizaje entre unos y otros, y no hay esa insistencia en la diferenciación en la evaluación. Es decir, que está bien tener evidencias de la evaluación, saber si se logran los estándares que se pretenden, pero hay otros aspectos que también son importantes, ¿no? Compañero mío, Jordi Adel, dice que no hay que dedicar tanto a pesar al pollo. Así que además de pesar el pollo hay que darle de comer. Y que por mucho que pesemos y mejoremos la balanza y venga a pesar al pollo, el pollo pues no engorda. Lo que hay que hacer, se puede pesar, pero lo importante es darle de comer. Bueno, pues aquí más o menos vendría a ser lo mismo. Es decir, no se trata tanto de mejorar los procesos de evaluación, estandarizar, comparar, como trabajar en transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sería cambiar un poco de la EBE, es decir, la enseñanza basada en exámenes, a una evaluación formativa con mucha mayor valor del feedback y la comunicación con los alumnos sobre los propios defectos o errores de aprendizaje, etc. Aprovechar el error de aprendizaje para volver y mejorar su proceso, etc. Es decir, que sería ir de la evaluación estandarizada a la evaluación personalizada. Y esto lo que haría es un poco la transferencia progresiva del control del proceso desde exclusivamente un proceso unilateral de docente a discente, ¿no?, a la participación en función del nivel de madurez para la participación del alumno, del estudiante, del ciudadano en el proceso. Y para que haya ese control, la autonomía que decíamos antes, no hay autonomía si no participan en el proceso de evaluación. Es decir, si nosotros incorporamos a los alumnos en las actividades, en las experiencias, pero les privamos de intervenir en la evaluación, no les estamos transfiriendo ese control, ¿no? Otra de las temáticas que les marcaba era la transformación digital. Muchas veces ha ocurrido, ¿no?, que hemos encontrado carencias en la transformación digital real y efectiva. Y también otro aspecto que aparece es que ha habido más digitalización que transformación digital. Es decir, la búsqueda de un sistema digital, inclusivo, participativo, a nivel humano, que sería esta transformación digital, ¿no? Lo que ha ocurrido es que se ha digitalizado la información, los procesos, los roles, pero no ha habido esta transformación como tal. Bueno, ¿cómo medimos el grado de digitalización? Obviamente, habría dos aspectos. Uno sería la intensidad digital, que sería esta digitalización que decíamos, y que hay que analizarla, y es un campo de investigación en nuestro ámbito muy importante. Cómo se han digitalizado los procesos, en este caso los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Qué tecnologías se están utilizando? ¿Qué hace la universidad, en este caso, pero puede ser cualquier nivel del sistema educativo con esas tecnologías digitales? Y otra parte está en la intensidad de la gestión transformadora. Y esa intensidad está muy relacionada con algo que hemos estado hablando ahora, la competencia digital docente, pero también con cómo de digital es el equipo directivo o cómo de digital es el equipo docente de una institución, o qué cultura y capacidad de liderazgo tienen para conducir la transformación digital.
porque eso es importante. La transformación digital no es solo incorporar máquinas. Muchas veces en el nivel de las políticas se ve fácilmente, es decir, que hay en los programas 1 a 1, ¿no?, en los distintos países, lo que se ha hecho lo primero es llevar máquinas a las aulas. ¿Por qué? Pues porque eso se ve fácil, es decir, un político se puede hacer una foto con máquinas en el aula. Pero, ¿y la formación de los docentes? Es decir, ¿cómo se ve un docente formado o transformado digitalmente? No lleva ninguna etiqueta, no le ha cambiado la cara y por lo tanto es difícil de manifestarlo, ¿no? Y eso es lo que muchas veces ocurre, es decir, hay digitalización pero no hay transformación digital. Luego, otro aspecto importante que dentro de la temática que hemos hablado es la inclusión sociodigital o inclusión digital, pero a mí me gusta más llamarle sociodigital, porque tiene, en general, suele tener mucho de social, es decir, que no hay inclusión o exclusión digital si no hay inclusión o exclusión social. Entonces, entender la inclusión digital en múltiples direcciones, generalmente entendemos la inclusión digital como que la gente aprenda a manejar lo que nosotros manejamos, ¿no? Bueno, habría que pensar, por ejemplo, en ir al revés, es decir, adaptarnos a las tecnologías que utilizan nuestros alumnos. Eso también sería inclusión digital. Las TIC, aquí dentro de esta inclusión digital en múltiples direcciones, había dos aspectos importantes para mí, que son claves en investigación también. Uno sería la apropiación de las tecnologías, ¿no? Esto, si se fijan, hay mucho trabajo de apropiación de las tecnologías en un centro de primaria. Eso es un tema importante de investigación, lo era antes de la COVID, pero ahora yo creo que es fundamental. Cuando las TIC son diseñadas considerando aspectos del entorno, aspectos éticos, culturales, sociales y económicos de una comunidad, ¿no? Y luego el tema de la comunidad. La comunidad se hace parte e integra el proyecto en su vida cotidiana. Si la comunidad como tal, la comunidad educativa y la comunidad que acoge a la comunidad educativa no hace el proyecto digital como suyo, pues realmente no va a haber esa transformación real. Otro aspecto aquí dentro de la inclusión sociodigital estaría muy relacionados con lo que hablábamos antes de las competencias digitales de los alumnos, ¿no? La configuración del entorno personal de aprendizaje o la gestión personal del conocimiento en red, es decir, manejar los instrumentos, pero también ser y estar en la red, saber comunicar, saber manejar su identidad dentro de los procesos de la red, ¿no? Dar voz a los alumnos, y aquí estarían aspectos que hablábamos antes, codiseñar, co-crear aspectos del proceso curricular, por ejemplo. Estos serían temas importantes también dentro de esta inclusión digital. En cualquier caso, la inclusión tiene tres aspectos, eso se ha visto claramente, está bastante consolidado. Uno está en la disponibilidad en la comunidad de las infraestructuras de telecomunicaciones y redes, y esto estaría al nivel de la política, es decir, es importante, si no tenemos disponibilidad de la infraestructura de telecomunicaciones, difícilmente vamos a tener esa transformación digital en los procesos, ¿no? Pero no es suficiente, hay que tener acceso a servicios que ofrece la tecnología, y aquí hay aspectos que luego trataremos cuando hablamos de ciencia abierta, es decir, la accesibilidad a los servicios es desigual. En algunos casos, la accesibilidad, por ejemplo, a los resultados de investigación en las publicaciones, pues no todo el mundo tiene un acceso en equidad a estos recursos. Esta accesibilidad, por lo tanto, es otro de los niveles de esta inclusión-exclusión digital. Elemento importante también para evaluar. Y luego, estas competencias y conocimientos para hacer un uso adecuado de las tecnologías y las redes, que sería la competencia digital.
muy trabajado como hemos dicho, en organismos como la Unión Europea, la UNESCO y otras organizaciones, la OCDE, etcétera, sobre qué competencias debe tener un ciudadano para saber manejarse y desarrollar lo que se llama las destrezas del siglo XXI. Doctor, agradecería pensar en 2 minutos para preparar su cierre, para dar espacio a preguntas. Los tiempos no nos ayudan mucho. Otro elemento serían los centros de interés. Simplemente aquí hay un cambio. Nosotros trabajamos o bien con las condiciones, los métodos y los resultados. La investigación ha pensado que las condiciones eran más o menos fijas y sobre estas condiciones organizábamos los métodos para lograr unos resultados, ¿no? En este momento hay que volver la vista y muchas veces tenemos que investigar sobre las condiciones. ¿En qué condiciones nos interesa utilizar un método u otro? Es decir, las condiciones aparecen ahora como una de las variables, no solo los métodos y los resultados, que serían las investigaciones descriptiva y la prescriptiva, ¿no? En el tema de ciencia abierta, que era el último de los que marcaba, obviamente hay un tema que es de ámbito general, no solo de la investigación educativa, pero que tiene realmente importancia, ¿no? Es decir, el software de código abierto para la ciencia, el acceso abierto a los artículos, los datos en abierto, la investigación abierta, etcétera, etcétera. Aquí hay distintas escuelas de pensamiento, pero yo me quedaría con la democrática o la pragmática, ¿no? Que dice, se centra en el acceso al conocimiento, porque el acceso al conocimiento no está igualmente distribuido, y eso es importante, y la pragmática, que se refiere a la investigación colaborativa en el ámbito nacional e internacional, ¿no? Y aquí habría que pensar unas cuantas cosas en relación con la investigación educativa. Una sería incentivar la ciencia y la innovación abierta a todos los niveles, la cooperación o la co-creación de conocimiento, buscar esto en una agenda pública de investigación, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, obviamente, y con un acceso abierto e inclusivo a la investigación, ¿no? Y terminaría con algunas soluciones, y yo creo que son simplemente algunos hitos en relación con lo que puede ser la investigación del futuro, ¿no? El atender a los usos efectivos de las tecnologías digitales en el aprendizaje. Muchas veces nos dedicamos a los usos, digamos, lúdicos o menos importantes, pero llamativos, a las modas que decíamos antes, ¿no? Atender a los sistemas de alerta temprana para detectar la deserción escolar, que en esto las tecnologías pueden ayudar, y sería un tema importante muy asociado a la inclusión digital, a la inclusión social, etc. El equilibrio entre conocer y la presión por mejorar el sistema. Esto se ha visto en plena pandemia, mucha gente, muchos investigadores se echaron encima de los docentes a investigar a ver qué pasaba. Cuando los docentes ya estaban abrumados por el cambio que tenían que hacer, encima tenían a los investigadores mirándoles lo que hacían, ¿no? Bueno, hay que buscar un equilibrio entre estas cosas, ¿no? La promoción de las sociedades resilientes va a ser también otro aspecto importante en la investigación. La tecnología no protagonizará el cambio, lo harán los docentes, pero la tecnología siempre está presente, y eso es importante, va a estar presente en cualquier transformación que se haga en el ámbito de la enseñanza, ¿no? El desarrollo de una mirada crítica de los ciudadanos, la capacidad de reacción, porque puede venir otro momento como este o otra disrupción, tenemos que estar preparados para disrupciones de este tipo, y el pensarlo todo esto desde las habilidades del siglo XXI o desde los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que debe ser para todos y en el nivel más igualitario posible del acceso a los derechos
a la educación y a la educación como ciudadanos, ¿no? Bien, y creo que he manejado bastante bien el tiempo. Ahí tienen mis datos por si alguien les interesa. La idea era, bueno, espero que haya sido capaz de trasladar las inquietudes que al menos yo tengo como investigador, las preocupaciones respecto a mi campo de investigación. Intento ser crítico con lo que hago y con lo que hacen mis colegas y con lo que estamos haciendo como colectivo en la investigación y espero haber hecho esta visión no, digamos, no idílica, tampoco de hecatombe de lo que ocurre en la investigación, sino manejar un poco el panorama y un poco cuáles son los elementos críticos con los que reflexionar. Bien, Muchísimas doctor, muchas gracias, gracias. doctor. Muchísimas La verdad es gracias, que- doctor. Ya aquí adelante, maestro Noel. Bien, no nos equivocamos en la selección. Ha sido muy rica su exposición. Salen muchas preguntas, los tiempos no nos dan espacio para eso, entonces dejemos que las preguntas que se han vaciado en el chat puedan al menos contestarse 2, por favor. Sí, permítame. Adelante, Elvia. Tenemos desde Venezuela a la maestra Ingrid Contreras. ¿Qué nos propone como plan adicional para vencer los obstáculos de suspensión de servicio eléctrico, lenta conectividad, en un entorno que nos exige la presencia virtual en la universidad? Esa sería, es como una constante, ¿verdad? En muchos espacios. Sí, no, a ver, eso me refería un poco a pensar la inclusión, digamos, en distintas direcciones, ¿no? Porque siempre pensamos la inclusión digital en la dirección de, digamos, de adaptarnos a la última tecnología o a la posibilidad más alta de tecnología, ¿no? Probablemente hay que pensar en soluciones desconectadas de alguna forma. Es decir, yo en este momento tampoco les puedo dar recomendaciones en el caso concreto de cómo lo solucionaría, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en proyectos de manejo de tecnologías digitales en ámbitos sin Internet, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hemos ido con los discos en caliente, en la mano, ¿no? Los docentes iban con el disco duro y entonces se sincronizaba a Internet las cosas digamos, cuando llegaban por la tarde a la sede central, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, que cuando hablo de pensar en sistemas desconectados, estoy hablando de si hay fallas eléctricas, etcétera, hay que pensar que hay que trabajar de alguna forma desconectados. Es decir, que, pero habría que trabajar, digamos, en el caso concreto. Yo lo que sí quiero es que desde el punto de vista de la investigación, estas situaciones hay que pensarlas en inclusión digital desde otra perspectiva. Es decir, hay que adaptarse a la tecnología menos favorecida, digamos, no a la más favorecida, porque entonces dejas fuera seguramente a los que menos posibilidades tienen y se va quedando cada vez más, se va aumentando cada vez más la brecha. Entonces, hay que pensar, no es que haya que olvidarse de las tecnologías y de las posibilidades que nos dan, ¿no? Sino que o ignorarlas o rechazarlas, pero hay que pensar las situaciones en función de todas las posibilidades o de los menos, los de menor disponibilidad tecnológica, ¿no? Eso creo, ¿eh? Es decir, que en el caso concreto ya conozco, ¿no? La situación. Entonces, es muy difícil de dar una solución en el caso concreto, pero en general la idea sería eso, de pensar las cosas desde el punto de vista de menor disponibilidad tecnológica.
Ok, muchísimas gracias, doctor. Mire, aquí tenemos la participación del doctor Francisco Farnum de Panamá, de la Universidad de Panamá. Y bueno, también eso es interesante, ¿verdad? Dice, de vuelta a la normalidad, ¿cómo se manejarán los estudiantes que aprovecharon eficientemente los aprendizajes bajo la virtualidad y no desean volver al método presencial? Bueno, sí, es un buen planteamiento, ¿no? A ver, yo creo que el tema no es tanto de presencial y manejo de tecnologías, sino del cambio metodológico docente. Es decir, lo que no quieren no es volver a lo presencial. Lo que no quieren es volver a la metodología expositiva que decía antes. Es decir, no se puede volver a que el docente simplemente haga experiencias transmisivas de información al alumno, porque muchas veces el alumno la información ya la puede buscar. Tiene que ser otro tipo de actividades importantes. Y ahí está la parte de, que llamamos competencia digital docente, es decir, saber manejar las tecnologías para desarrollar adecuadamente metodologías nuevas o metodologías digamos, pensadas en el alumno, no nuevas seguramente no lo son, pero es decir, que lo que hay que hacer es cambiar las metodologías. Es decir, que hay cosas que indudablemente la mejor forma de trabajarlas y de aprenderlas es presencial, ¿no? Y de enseñarlas también, ¿eh? Yo trabajo desde hace muchos años manejando tecnologías, doy muchas clases por videoconferencia, pero me gusta muchísimo la clase presencial para determinadas actividades y la he hecho en falta. ¿Por qué? Porque es la mejor forma para trabajar algunos aspectos importantes de la enseñanza, no todos. Es decir, que hay otras cosas que las podemos hacer por videoconferencia tranquilamente. Muy bien. Es decir, que lo que hay que hacer es discriminar las actividades y las experiencias de aprendizaje que son fundamentales para trabajar presencial y las otras para trabajarlas online. Lo que está claro es que las instituciones, y esto ya estaríamos en otro nivel distinto, no de los docentes y los alumnos, sino la institución, tendrán que pensar que a lo mejor tienen que cambiar lo que antes era todo presencial, horas clase, etcétera, tienen que cambiar a un sistema mixto, mucho más semipresencial, donde el docente discrimina y pone en el manejo de tecnologías algunas experiencias que funcionan muy bien a través de la tecnología y no hace falta que los alumnos vayan al aula. Claro, estos aspectos, por ejemplo, en la enseñanza primaria es muy complicado porque hay otros componentes importantes de socialización, etcétera, que están asociados a la experiencia de aprendizaje, pero cuando estamos hablando de enseñanza universitaria, pues creo que eso va a ser importante. Y está un poco en la línea de lo que decía el doctor. Ok, muchas gracias. pues muchísimas gracias, doctor. Adelante. Adelante, maestro Noel. Sí, por favor, deja de compartir su pantalla para compartirla. He apagado la presentación, pero no he dejado de... Disculpas. No se preocupe. ¿Se ve? Ya está cargando, maestro. Ya. Constancia al doctor Jesús María Salinas por su participación como un ponente en la conferencia La investigación ante los desafíos. Por ahí, aquí tengo yo. Bueno, este es el reconocimiento que hacemos de parte del Congreso, firmado por el doctor Ángel Eduardo Vargas Garzas. Muchas gracias. Excelente su conferencia, doctor. Yo creo que va a dejar muchas preguntas, porque mucho de lo que usted comentó es parte de lo que hemos vivido y que no hemos acabado de entender. Sobre todo la transformación digital es un proceso que no se improvisa. Ese déficit o esa dificultad que vamos a tener para reponer a una generación lo que le quitamos por ese proceso de cambio no planeado, no planificado, pasar de los sistemas expositivos a una construcción del conocimiento en la red,
no es sencillo, no había materiales, no había capacitación, no había metodologías, y usted lo ha representado, lo ha presentado excelentemente. Vamos a trabajarlo, tenemos material para pensar mucho después de su conferencia. Muchas gracias. Ha sido exitosa su participación. Sabíamos que así iba a ser, doctor. A nombre de este congreso, a nombre de nuestros presidente, el doctor Ángel Eduardo Vargas Garza, reciba usted una felicitación, nuestro agradecimiento, y espero que no sea la última. Estaremos hablando de la continuidad. Muchas gracias. Ha sido un placer Muchísimas trabajar con gracias. ustedes. Muchas gracias.